Hola chicos, chicas, ¿cómo están? El día de hoy quería hacer este video para hablar sobre mis experiencias con ayahuasca. Me han consultado bastante sobre qué vivencias he tenido, qué tipo de reacciones, qué tipo de visiones, qué tipo de alucinaciones he tenido durante estos años. Me parece muy válido porque escuchar experiencias de otros nos sirve para de alguna forma tener una idea de lo que podemos nosotros vivir también. Voy a empezar unos videos hablando sobre mis experiencias más significativas y luego también hablaré sobre experiencias que he visto de otras personas, ¿no? Esto es bueno porque nos permite a nosotros tener una idea de las diferentes reacciones que podemos tener durante una toma de ayahuasca. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que para mí, mis vivencias con la medicina tienen un antes y después, tienen una línea de tiempo. Esto se debe a que cuando yo empecé a tomar era por un tema muy personal, ¿no? Que me afligía mucho, era una serie digamos, de situaciones, ¿no? En mi vida que yo no encontraba solución, que me arrastraban, que siempre me generaban una serie de impases, de problemas donde yo no sentía que avanzaba, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tomar ayahuasca, yo empiezo a notar unos cambios. Y luego los cambios se hicieron un poco más nítidos. Entonces, para mí hay un antes, unas experiencias antes, porque esas vivencias eran muy distintas que las que vinieron después, cuando yo sentí que mi vida estaba un poco más enderezada, ¿no? Estaba un poco mejor encaminado. Entonces, yo creo que eso también es importante señalarlo porque no es igual, por ejemplo, que yo tome ayahuasca ahora, ¿no? Ayahuasca en este momento. Mi experiencia va a ser totalmente distinta que en las primeras veces que lo hice. Va a ser ahora una sensación mucho más, digamos, enriquecedora a nivel de conciencia, ¿ya? Pero cuando tomé las primeras veces era un poco más enriquecedora a nivel de introspección, de reflexión, porque yo tenía en ese momento pues una carga bastante fuerte de mis propios demonios, por así decirlo, ¿no? Entonces, las primeras veces que yo empecé a tomar ayahuasca estuvieron acompañadas de esto, ¿no? De mucha carga emocional, de mucho recuerdo, de mucha representación. Por ejemplo, quiero contarles, una noche tuve una toma de ayahuasca, digamos, para enmarcarla, ¿ya? La historia, yo debo haber tomado unas seis veces más o menos antes de empezar a sentir estos cambios, ¿ya? O sea, no es que a la primera yo sentí un cambio, ya era otra persona y después todo era perfecto, no, unas 6 veces en las cuales yo empezaba primero a ver, estructurar y luego ya comencé a notar, eh, digamos, una menor carga emocional significativa también, ¿no? Entonces, una de las veces que yo tomé ayahuasca, de las primeras ocasiones, debe haber sido la segunda o la tercera vez, eh, comenzó todo el viaje, ¿no? Yo ya estaba un poco más preparado, no era la primera vez, ya estaba un poco más consciente de lo que iba a empezar, pero siempre hay un inicio que sorprende, ¿no? Entonces yo estaba muy tranquilo, esperando que, nuevamente como la primera vez, comience a sentir cosas en mi cuerpo, en mis brazos, comience a ver unas líneas, pero no, yo recuerdo que estaba ahí expectante y de repente vi como una serpiente que se acercaba hacia mi cara, que me tragaba, que me engüía, ¿no? Abría su boca y yo me asusté y luego comenzó a entrar en mí, ¿no? Comenzó a entrar en mí y me sentía en una especie de vorágine, es decir, sentía como si yo estuviera en una montaña rusa porque me llevaba consigo en su camino rápido, ¿no? A través de mí y digamos que todo para mí era un espacio negro. Yo siempre tomo con los ojos cerrados, siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Y todo lo que yo sentía era un espacio negro donde yo andaba con la serpiente para un lado y para otro, ¿no? Era una serpiente de colores, era una serpiente de colores que me llevaba de un lugar para otro sin ningún fin, realmente era parte de la psicodelia. Yo creo, entiendo de que el proceso de la ayahuasca tiene un inicio psicodélico, ya ustedes los que han probado lo saben, y un proceso de comprensión.
psicodelia, comprensión, así va intercambiándose, ¿no? Entonces, recuerdo mucho esa toma porque yo recuerdo haberme visto eh, en una situación donde yo definitivamente era un bebé, ¿no? Un bebé, pero sabía que era yo porque estaba dentro de él. Es decir, cómo lo puedo explicar? Yo abrí mis ojos porque era un recuerdo, ¿ah? Era un recuerdo. Yo abrí mis ojos y me sentía en los brazos de mi madre, ¿no? Y la veía y yo estaba así. Y ella, o sea, su rostro era muy grande, ¿no? Entonces yo me sabía muy pequeño y sabía que ella me estaba abrazando, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento era una situación de contemplación, ¿no? Y fue un poco duro porque en ese momento yo comencé a sentir una ansiedad eh, y un rechazo, ¿no? Un rechazo porque la sentía ella temerosa, angustiada. Entonces, durante ese recuerdo, lo que yo comencé a entender por la voz en off que siempre está ahí hablándote, ¿no? Era de que la situación de mi madre, al menos cuando yo era niño y en esos años, y ya luego lo corroboré, ¿no? No era buena, no era una buena situación, no era una situación, digamos, de holgura, de comodidades. Entonces, traer un niño, ¿no?, al mundo con ciertas carencias, a veces uno puede dar la buena cara, pero a veces no. Entonces, esos temores parece que de alguna forma me los había transmitido, esas inseguridades. Entonces, yo me sentía así, ¿no? Y sentía que yo era un niño no desprotegido, porque la tenía, pero que sí me sentía de alguna forma inseguro o de alguna forma con cierto rechazo, ¿no? Con cierto rechazo a la situación, al momento, ¿no? Y la verdad fue muy triste, ¿no? Fue bastante triste, ¿no? Porque en ese momento yo sentía eso. Es como si se avivó en mí un recuerdo muy fuerte de rechazo y yo sentí una pena enorme. O sea, fue muy doloroso, ¿no? Muy triste sentirte así porque, digamos, ahora a ti te pueden rechazar, a mí me pueden rechazar, somos adultos y a pesar de que no nos guste lo podemos afrontar, pero al parecer cuando tú eres muy niño y muy transparente y muy expuesto a todas estas situaciones te pueden hacer mucho daño, ¿no? Y yo recuerdo que me sentí así, tremendamente golpeado emocionalmente por esa sensación, por ese malestar, por ese dolor, ¿no? Y lloré mucho, ¿no? Lloré mucho, fue bastante difícil ese recuerdo, ¿no? Eh, ese recuerdo, ese pasaje, tiene una enseñanza, o sea, te muestra esto para que tú entiendas algo, pero finalmente te va desatando también algunos nudos emocionales que tienes ahí, ¿no? Porque finalmente tú, creo yo, que cuando tú sientes algún daño lo puedes de alguna forma reaccionar, ligar con las personas que han estado ahí, ¿no? Entonces me sirvió a mí sentir eso y entender todo para darme cuenta que yo no tenía la culpa primero de haber tenido esa situación, que yo no estaba en condición de elegir el momento en que iba a llegar y las condiciones en las que iba a llegar. Seguramente mis padres sí, ¿no? Pero igual creo que aprendí a entender un poco más a mi madre, ¿no? Creo que aprendí a sentir que ella tampoco había querido algo así, ¿no? Que tampoco había querido darme una situación difícil, una situación compleja y que no era su culpa realmente sentirse mal estando conmigo y que yo pueda sentir esa sensación de angustia, ¿no? Y fue muy duro, pero me sirvió luego para poder, digamos, alejar de mí ciertos resentimientos que yo sabía que tenía, ¿no? Ciertos resentimientos que tenía guardados, ¿no? Eh, otra parte de la toma que fue muy enriquecedora
fue para mí ver el tema de el crecimiento, el desarrollo de mi hija luego de mi muerte. Eh, no sé por qué a mí me angustiaba mucho o tocaba mucho el tema de la muerte en un momento, ¿no? Es decir, no sé, creo que físicamente no me sentía óptimo, entonces comencé a pensar ideas, ¿no? De que de repente podría tener algo, ¿no? Eh, entonces yo tengo una hija, ahora ya está más grande, en ese momento era pequeñita, ¿no? Y siempre me ha preocupado qué sería de ella si yo no estuviera, ¿no? No sé si seguramente alguno de ustedes que me ve tiene hijos sentirán eso también, ¿no? Y a mí me tocó vivir una experiencia, y esto no era un recuerdo, ¿no? Esto era una proyección, esto era digamos, una mirada hacia el futuro, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento de la toma, en, conversando con mi propia conciencia, con esta voz en off que nos acompaña durante toda la toma, yo quería saber, o sea, qué iba a ser de ella, ¿no? ¿Qué iba a ser de ella si yo no estuviera? Porque era algo que me angustiaba, ¿no? Era algo que me hacía preocupar, que siempre y a veces lo pensaba, ¿no? A veces lo pensaba y siempre decía, me gustaría estar con ella hasta el final, hasta donde me dé y hasta que ella sea grande y una persona madura, una persona fuerte, ¿no? Que yo no le puedan hacer falta, ¿no? Entonces yo recuerdo, esta parte fue magnífica, fue tremenda, ¿no? Estaba yo echado como en un pasto, ¿ya? Imagínense, estaba echado en un pasto y de repente comienzo a entrar al subsuelo, ¿no? Comienzo mi cuerpo a bajar así dentro de la tierra y yo todo lo veía, yo todo lo sentía, ¿no? Todo lo veía real, tú ves así, sientes la tierra, la tocas. Sentí que entraba y quedo en una caja. Entonces, yo sabía que era mi muerte, es decir, estaba ahí y que ahí es donde yo iba a estar, ¿no? Volteo, miro a mis costados, había madera, ¿no? Había madera a mi costado. No era como un féretro, es decir, una madera, ¿no? Madera aquí, madera acá, madera atrás, ¿no? Y luego yo comienzo a ver hacia arriba, digamos que yo podía traslucir la tierra, perdón, podía ver por dentro de la tierra, ¿no? Entonces yo miro hacia arriba y sobre ya en la parte de arriba, ¿no? Digamos donde empieza el aire, ¿no? El pasto, había una semilla y en esta semilla comienzo a ver cómo se desarrolla, es decir, comienza a echar unas raíces, las raíces comienzan a penetrar la tierra y luego comienza a salir una flor, no era una planta, era una flor hermosa, era una flor que comenzó a florecer de una forma bellísima, con muchos pétalos y así muy hacia los costados, muy horizontal. Y yo sabía que ella era mi hija, ¿no? Y yo sabía que ella era la representación de la flor, de lo hermoso que era ella. Y ella comenzó a crecer y comenzó a echar más raíces y comenzó a ser más grande, ¿no? Entonces yo estaba mirando así y solamente veía cómo crecía y luego cuando comenzó ya, digamos, a detener su crecimiento y la veía así estable, es que yo empiezo a entender y escucho una voz que me dice, ¿no? Que ella va a estar bien, ¿no? Que después de que pase cualquier cosa conmigo, ella iba a estar bien, ella iba a tener una vida buena, ella iba a tener una vida bastante feliz, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando escucho eso comienzo a llorar, ¿no? Comienzo a llorar mucho, pero de felicidad, ¿no? De tranquilidad, de un gran anhelo, ¿no? Eh, si alguno de ustedes es padre, imagínate sentir eso, ¿no? Sentir la seguridad de que no importa qué pase contigo, ¿no? Tus hijos van a estar bien. Entonces, para mí eso fue genial. Fue una experiencia, no digo única, he tenido muchas experiencias muy fuertes con la medicina, pero fue hermoso, ¿no? Esa experiencia fue muy nítida, así tal como les estoy contando, hundirme en la tierra y luego ver a detalle cómo se desarrollaba, así como
como ver un video, estos videos de estos canales de naturaleza que toman así horas y horas grabando para ver el desarrollo. Y yo lo vi en ese momento lo vi cómo comenzaba a desarrollarse, ¿no? Y fue genial, fue hermoso, ¿no? Todas las visiones que tú tienes con ayahuasca son metáforas, es decir, son figuras muy raras, ¿no? Son representaciones que si otra persona las pudiera ver serían incoherentes, pero para ti siempre van a tener sentido, ¿no? Para ti siempre van a tener una relación, y incluso por más complejas que sean, ¿no? Por más complejas que sean, o al menos vas a saber, vas a tener un hilillo de dónde cogerte, ¿no? Vas a saber que son parte de un vestigio de algo tuyo, ¿no? Entonces es bueno que siempre vivan mucho la experiencia en todo su sentido. Por ejemplo, y quiero recalcar este punto, ¿no? Yo siempre les comento algo a las personas que van a tomar ayahuasca. No importa qué tan difícil sea la experiencia, lo que se representa, hazlo. O sea, tenga el valor de cruzar ese camino. Es decir, yo siempre he creído que la ayahuasca es una posibilidad de que tú puedas mejorar, pero finalmente es un 50%, el otro 50% lo haces tú. Es decir, la ayahuasca te lleva hacia un puente, ¿no? Pero quien va a cruzar el puente eres tú, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Es porque es difícil, el proceso de la ayahuasca es duro, es complejo, ¿no? Como les dije hace un rato, en el primer caso, yo no les digo que fue triste y fue duro y así, como cualquier cosa, como te pueda penar pelearte con alguien o una película. No, era duro, era tremendamente duro, era una tristeza que yo jamás he sentido de adulto, ¿no? O sea, nunca me he sentido, por más que haya discutido con alguien o una situación compleja, nunca he sentido un dolor tan intenso. Entonces, a veces pasa que cuando tú tomas la medicina y comienzan el tema de los recuerdos, las visiones, hay cosas ahí escondidas, cosas guardadas, ¿no? Que están ahí justamente guardadas para que no te causen dolor. Y cuando tú abres esta caja y comienzan a salir, tú puedes hacer dos cosas. O no lo quieres ver, porque se puede, ¿eh? Tú agarras, te distraes, agarras tu celular, lo abres, te vas al baño, te limpias la cara, te lavas la cara, te mojas la cara, quieres hacer como que no quieres ver. Y finalmente vas a perder esa oportunidad de verlo, ¿no? O decides afrontarlo y sentirte todo lo incómodo que te puedas sentir, pero finalmente es parte de superar, dar el problema de lleno, es decir, entender lo que está pasando, ¿no? Creo que primero, para que tú puedas curarte de algo, tienes que reconocerlo, ¿no? Entonces, a veces estas cosas que nosotros pasamos, eh, digo en general, la gente que busca tomar ayahuasca, en gran mayoría viene por un tema emocional, así como yo lo hice, ¿no? Entonces estas situaciones no son fáciles, no son buenas, no son bonitas ni agradables, ¿no? Y verlas así de nuevo, revivir con todo detalle, igual no es agradable, no es bonito, ¿no? Es bastante duro, bastante triste. Pero ahí es cuando yo siempre les digo que sean más fuertes, ¿no? Que puedan dar ese paso, caminar entre las sombras, ¿no? De lo que es un recuerdo tan complejo, tan duro, tan difícil realmente, ¿no? O sea, te va a hacer daño, por supuesto que te va a hacer daño, ¿no? Volver a revivir una experiencia o traumática también. Ya les voy a contar experiencias traumáticas que he visto también con la ayahuasca, de cómo te afronta a ciertos temores. Y voy a grabar un siguiente video sobre una experiencia rara, curiosa que he tenido, les voy a contar. Hay gente que me habla sobre el futuro y me dice, oye, ¿tú crees que puedes ver el futuro con la ayahuasca? Yo he tenido experiencias donde he visto cosas hacia adelante, las he tenido, no digo que no. Ahora, que yo quiera creerlas es muy distinto, ¿no? Yo no me inclino a pensar en que haya circunstancias en las cuales tú puedas prever el futuro. Pero las he tenido y he tenido una bien particular
que seguramente les va a interesar. Yo no sé si alguien la ha tenido. Vean el siguiente video, les voy a contar ahí a detalle, ¿sí? Y recuerden siempre, cualquier duda que tengan, escríbanme para saberlo, para poder, en la medida que yo pueda responderlo, se lo voy a responder, ¿sí? Ya nos vemos pronto.